Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Metal Gear Solid, una saga legendaria, y con la salida de Metal Gear Delta no hay mejor excusa para volver a la franquicia, aunque surgen bastantes dudas. ¿The Boss es buena o mala? ¿Ocelot es el hijo de The Boss? ¿Es Eva realmente un aliado o un enemigo? Pues no te preocupes, porque estas y otras dudas serán resueltas a continuación. Esto es Metal Gear Solid Delta, la historia explicada. Nuestra historia comienza en la ya extinta Unión Soviética. Aquí jugaremos en el papel de un hombre llamado John, cuyo apodo es Snake. Snake llevará a cabo una operación o una misión de rescate llamada en clave The Virtuous Mission, la misión virtuosa. El objetivo de esta misión consiste en rescatar a un científico llamado Nikolai Sokolov, quien hace 2 años solicitó asilo o resguardo político a Estados Unidos. La razón: Sokolov se encuentra al mando de una unidad secreta de la Unión Soviética encargada del desarrollo de armas experimentales. Sokolov fue de hecho el científico líder en la Unión Soviética durante la carrera espacial, pues junto con su ayuda lograron lanzar al espacio el primer satélite, el Sputnik, y además de eso poner al primer hombre en órbita, el cosmonauta Yuri Gagarin. Sin embargo, y después del éxito que tuvieron todos sus proyectos, la Unión Soviética lo ascendió y lo puso al mando de un proyecto totalmente nuevo con el fin de fabricar armas nucleares. Dado que el objetivo de Sokolov era simplemente la exploración espacial y el avance tecnológico en ese área, sintió remordimiento al ver que sus creaciones serían usadas para construir armas de destrucción masiva. Es por esta razón que se pone en contacto con los Estados Unidos de América para que le ayuden a escapar de la Unión Soviética junto con su familia. Sokolov y su familia lograron salir de la Unión Soviética, mas sin embargo, dado el largo trayecto, cae exhausto y es llevado a un hospital ubicado en Berlín, Alemania. Pero la parte de Alemania que es controlada por la Unión Soviética a raíz de la repartición del país tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, y tan solo una semana después de que Sokolov estuviera en el hospital, el 16 de octubre de 1962 ocurrió un suceso histórico conocido como la crisis de los misiles en Cuba. Básicamente, la Unión Soviética había utilizado a Cuba como una base para almacenar armas nucleares y, de ser necesario, lanzar un ataque contra Estados Unidos. La Unión Soviética o Rusia les indicó que estarían dispuestos a retirar el armamento nuclear de Cuba solo si Estados Unidos les regresaba a Sokolov. ¿Qué hace tan importante a este hombre como para evitar una posible guerra nuclear? En ese momento, Estados Unidos no tenía idea, así que el presidente John F. Kennedy llegó a un acuerdo con Nikita Khrushchev, primer ministro de la Unión Soviética, para entregarle a Sokolov a cambio de que estos retiraran los misiles de Cuba. Dicho lo anterior, los americanos acceden y dejan a Sokolov en manos de la Unión Soviética para que éste continúe trabajando en aquel proyecto militar del cual hasta ahora desconocemos por completo. Así que Snake deberá infiltrarse en estas instalaciones ubicadas en Rusia para rescatar a Sokolov, siendo lo más cauteloso posible para no dejar ningún rastro de su presencia. Pues como te indiqué, la razón por la cual la Unión Soviética retiró los misiles de Cuba fue a cambio de Sokolov, y si Estados Unidos lo recupera, significaría el inicio de una guerra nuclear. Así que Snake deberá valérselas por sí solo, sin apoyo alguno, y de ser descubierto por los soviéticos, Estados Unidos negará toda relación. Durante esta travesía nos acompañarán mediante radio los siguientes miembros del equipo Fox, la cual es una unidad especializada en este tipo de incursiones encubiertas y cuyos miembros son Major
Major Zero, jefe de la operación, o véase quien da órdenes a Snake y además encabeza el grupo de extracción que ayudó a Sokolov en su escape de la URSS 2 años atrás. Paramedic, médica del equipo Fox. The Boss, mentora de Snake y es quien le enseñó básicamente todo lo que sabe. Snake sostiene una conversación con The Boss, quien desde hace 5 años no sabía nada de ella, desapareció sin previo aviso y su excusa es que se encontraba en una misión ultra secreta. The Boss le explica a Snake algo muy importante para la historia y el desarrollo de este personaje. Solo porque los soldados estén en el mismo bando, no significa que siempre será así. Tener aprecio por tus compañeros es uno de los peores errores que puedes cometer. Esta, además de otras 2 frases como La política determina de qué bando estás, y esta cambia constantemente con el paso del tiempo. Quien hoy es tu aliado, mañana puede ser tu enemigo. y por último, Un soldado debe obedecer órdenes, mas no es su deber juzgar el porqué. con esto ya nos deja en claro que The Boss es una patriota como ninguna otra y estará dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de apoyar a su nación. Snake le explica que él, al igual que ella, también daría lo que fuera por su nación, incluso la vida para salvarla del presidente si hace falta, con lo cual The Boss le responde que los líderes cambian, pero los ideales perduran y que solo el tiempo decide quién es tu aliado o tu enemigo, siendo esto algo completamente relativo. La conversación termina y The Boss nos explica que se encuentra en un submarino en el océano Atlántico. Este será un dato muy importante para más adelante en la historia. Snake avanza por el bosque hasta dar con el asentamiento donde se cree tienen secuestrado al científico. Ingresa a una habitación y allí encuentra a Sokolov ileso y sin aparentes heridas. Tienen una conversación en la cual Snake le explica que es un agente de la CIA y se encuentra allí para su rescate. Sokolov le dice a Snake que deben darse prisa antes de que el coronel Volgin se entere y envíe a sus hombres. Snake le pregunta sobre quién es él o cuál es la existencia de este sujeto. Sokolov nos explica que Volgin es un coronel de la Unión Soviética que busca arrebatar el poder y hacerse con el control del ejército, pues no está de acuerdo con las políticas de paz planteadas por Nikita Khrushchev, primer ministro de la URSS. Así que el coronel Volgin encabeza un grupo de opositores que prefieren la guerra con Estados Unidos en lugar de la paz. Además de lo anterior, se le suma el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado y por ende la alianza entre la URSS y los Estados Unidos pende de un hilo. Dado lo anterior, Volgin y la oposición van ganando cada vez más fuerza. Sokolov también nos advierte que el coronel Volgin se ha apoderado de un arma experimental y extremadamente peligrosa que podría provocar una tercera guerra mundial. Como era de esperarse, dicha arma fue fabricada con la ayuda de Sokolov y la razón por la cual él se encuentra en ese lugar remoto es justamente para evitar que Volgin lo capture y lo obligue a terminarla. Básicamente lo que ocurre aquí es que el gobierno, encabezado por Nikita Khrushchev, teme una rebelión que se le salga de las manos. El coronel Volgin encabeza esa rebelión y por lo tanto los soldados oficiales del gobierno han tomado posesión de Sokolov para evitar que sea capturado, no por los americanos, sino por el coronel Volgin. Dicho lo anterior, Snake llama a Major y le explica que tiene a Sokolov consigo. Además, Snake le pregunta por The Boss, pero Major le explica que perdió comunicación con ella, aunque seguramente no es nada grave, más allá de una pérdida de conexión. Snake sale de la habitación junto con Sokolov y casi de inmediato son interceptados por soldados oficiales de la URSS. Sin embargo, es en este momento cuando aparece un hombre llamado Ocelot, que pertenece a los Spetsnaz, unidad élite del ejército ruso. De repente, y para sorpresa de todos, Ocelot decide atacar a los soldados que tenían rodeado a Snake. Y
la razón de esto es porque Ocelot es un aliado del coronel Volgin, líder de la rebelión. Snake le indica a Sokolov que debe hacerse a un lado y buscar refugio, pues sabe que no se enfrenta a un soldado cualquiera. Ocelot realiza lo que parece ser una especie de maullido y Snake se ve rodeado por soldados de élite de la rebelión. No obstante, y aun cuando todo parece perdido, Ocelot le apunta a Snake con su arma, y este reacciona rápidamente desarmándolo y dejándolo en ridículo frente a sus hombres. Sokolov aprovecha la distracción para huir del sitio y Snake se hace cargo de los soldados enemigos uno por uno, demostrando así su superioridad en combate, pues recordemos, fue entrenado por The Boss, considerada el mejor soldado de todos los tiempos. Una vez Ocelot yace en el suelo inconsciente, Snake se pone en pie y decide buscar a Sokolov, quien recordemos huyó durante el enfrentamiento. Snake se encuentra a Sokolov a la orilla de un puente y este le indica que en lo alto de una montaña se encuentra el arma en la cual han estado trabajando durante todo este tiempo, The Shagohod. Un arma capaz de lanzar bombas nucleares desde tierra. Sin embargo, Sokolov nos explica que esta es solo la fase número 1 del proyecto, pues, aunque el Shagohod tenga la capacidad de disparar misiles nucleares desde tierra, es demasiado pesado como para moverse por sí solo, y esto solo será posible durante la fase número 2. Aunque, por supuesto, para llegar a completar esta segunda fase es vital contar con el apoyo de Sokolov. Sin Sokolov no hay Shagohod y sin Shagohod no hay guerra nuclear. Dicho lo anterior, Snake avanza junto con Sokolov sobre el puente y es en este momento cuando aparece la leyenda en persona, The Boss. A Snake esto le sorprende bastante, pues recordemos, según Major, The Boss se encontraba en un submarino en el océano Antártico. The Boss le informa a Snake que ella será quien se haga cargo de Sokolov y en el aire aparecen un grupo de avispas de las cuales desciende un hombre que rapta a Sokolov y los suben a un helicóptero. The Boss saluda a estos hombres y los llama compañeros. Ellos hacían parte de un grupo llamado Unidad Cobra que junto con The Boss lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Este grupo se conforma por The Sorrow, The Fury, The Pain, The Fear, The End. Y por supuesto The Boss, siendo la líder del grupo. Justo en ese momento empieza a llover y aparece el espectro de un hombre a su costado derecho y más adelante sabremos el porqué. Es en ese instante cuando detrás de The Boss aparece la cabeza de la rebelión, el hombre y jefe, el coronel Volgin. Kuwabara, Kuwabara. Snake cuestiona nuevamente a The Boss sobre qué es lo que está pasando. The Boss le responde sin vergüenza alguna que los ha traicionado y ahora hace parte de la Unión Soviética. Sokolov solamente era una muestra de que ella se encontraba comprometida con la causa y por esta razón permitió el secuestro. Y además de eso, le ofreció como regalo al coronel Volgin un lanzamisiles portátil junto con una bomba nuclear. Snake no puede creer lo que está pasando, así que decide actuar y ataca a The Boss, pero esta nos deja en claro por qué es maestra y Snake tan solo un alumno, así que le rompe el brazo y lo tira al suelo. El coronel Volgin insiste en que deben matarlo para no dejar cabos sueltos. The Boss está de acuerdo, pero será ella quien se haga cargo, así que le ofrece la mano en señal de paz, pero nada más alejado de la realidad, pues aprovecha para asestarle un golpe y lo arroja del puente hacia el río.
aunque parece el fin de Snake, este aún sigue con vida pese a la gravedad de sus lesiones. Snake recibe una llamada de Major y este le indica que debe tratar sus lesiones con prontitud, haciendo uso de su equipo médico y recursos que tenga a su alcance. Snake logra curar las heridas más graves y es en ese momento cuando aparece en el cielo una caravana de helicópteros que transportan el Shagohod. A bordo de uno de estos helicópteros se encuentra Ocelot, el coronel Volgin y la esposa de Sokolov, que resulta curioso por la edad de la chica, sumado al hecho de que al principio de la historia se nos indicó que la familia de Sokolov, esposa e hija, se encontraban en América. ¿Por qué la esposa de Sokolov se encuentra en Rusia? ¿Y dónde está su hija? Más adelante en la historia hallaremos respuesta a esta pregunta. Después de esto, el coronel Volgin decide utilizar el regalo que le dio DeVos en el puente, un lanzamisiles nuclear portátil. Ocelot se opone, pues la explosión mataría a miles de ciudadanos rusos, pero Volgin hace caso omiso y dispara el arma. La historia continúa una semana después, agosto 30 del año 1964. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, recibe una llamada por parte del presidente de la Unión Soviética. Este le explica que tiene fuertes sospechas de que aquella explosión nuclear fue provocada por los americanos y que justo durante la explosión el sonar ruso detectó la aeronave donde viajaba The Major, haciendo de esto una declaración de guerra. Sin embargo, el presidente Johnson le explica que uno de sus soldados los traicionó y se unió a la rebelión, esto refiriéndose a DeVos de la mano del coronel Volgin. También le explica que DeVos robó el prototipo de arma nuclear que fue usado durante ese ataque. Como era de esperarse, Khrushchev se enfada con el presidente Johnson, pues todo esto se oye más a una excusa que a otra cosa, y también le parece ridículo que una sola persona, DeVos, hubiera traicionado a su patria y causado tal desastre. El presidente Johnson insiste en que está diciendo la verdad, así que Khrushchev le dice que tiene una semana para demostrar con pruebas fehacientes aquello de lo que habla, o de lo contrario, dará inicio a una guerra nuclear. Tomando en cuenta lo anterior, Major le informa a Snake sobre su siguiente misión, la cual consiste en rescatar a Sokolov, desactivar o destruir el proyecto Shagohod y matar a DeVos. Major le informa a Snake que la Unión Soviética, el gobierno oficial, les brindará apoyo con un satélite para que puedan comunicarse sin problemas, además de contar con el apoyo de espías infiltrados en las fuerzas especiales rusas, conocidos bajo el nombre en clave de Adam y Eva. Dicho lo anterior, Snake aterriza en territorio ruso y avanza a través de la selva para dar inicio a la operación Snake Eater. El primer paso será encontrarse con Adam, uno de los espías infiltrados en la Unión Soviética, y para estar seguros de que es la persona correcta, Snake deberá preguntar por la contraseña, la cual es ¿quiénes son los patriotas?, seguido de Lalilulelu. Una vez terminada la conversación con Major, Snake avanza a través de la selva y se encuentra cara a cara con DeVos. Sin embargo, y tras decir un par de palabras, DeVos arremete contra Snake y lo tira al suelo dejándolo en ridículo. Snake, no contento con esto, se pone en pie e intenta de manera desesperada atacar a DeVos, aunque esto no tiene éxito alguno, dejándolo en ridículo por segunda vez. Y es en este momento cuando DeVos
tiene la oportunidad de acabar con Snake de una vez por todas y sin testigos para presenciarlo. No obstante, y por alguna razón que de momento es desconocida, DeVos le perdona la vida y ataca la aeronave en la cual Snake aterrizó hace apenas unas horas atrás. DeVos se sube a su caballo, no sin antes decirle a Snake que de volverse a encontrar no tendrá compasión, y como prueba le rompe la mano con uno de los cascos del caballo. If we meet again, I'll kill you. Snake recibe una llamada de Major y este le explica que debe dejar sus sentimientos a un lado, pues DeVos ahora es su enemigo. Snake se niega, pues fue un aprendiz durante 10 años e incluso, aunque quisiera deshacerse de DeVos, no sería posible, puesto que DeVos es superior a Snake en todo sentido. La conversación termina con Major recordándole a Snake su objetivo, y el primer paso para lograrlo es encontrarse con Adam. Snake avanza hasta llegar al punto de encuentro, que curiosamente es el mismo sitio donde inicialmente tenían cautivo a Sokolov. Allí una luz deja ciego a Snake por unos instantes y justo después una dulce voz le pregunta si él es el agente de la CIA. Snake queda confundido, pues se supone que Adam debería ser un hombre. Sin embargo, aquella mujer se presenta como Eva, la otra agente encubierta, y la razón por la cual se encuentra ella en lugar de Adam es porque Adam simplemente no pudo venir. Snake, como era de esperarse, no confía del todo, así que le hace la pregunta que Major le indicó en aquella conversación. Sin embargo, Eva guarda silencio y en ese momento aparecen un grupo de soldados que rodean a Snake. Eva le indica a Snake que se tire al suelo y esta aprovecha para hacerse cargo de los enemigos. Eva se baja de la motocicleta y devela un hermoso rostro que se hallaba escondido tras el casco, junto con otros atributos que hasta el propio Snake queda desconcertado por un momento. Juntos ingresan a un cuarto. Allí Eva nos comenta que ella era una mejor opción que Adam para manejar esta situación. Sin embargo, aquí surgen varias dudas. ¿Qué pasó con Adam? ¿Por qué Eva es mejor opción que Adam? Pero no te preocupes, pues más adelante en la historia le daremos sentido a todo esto. Eva nos comenta que hace 4 años desertó de la Unión Soviética junto con Adam. Snake aprovecha para hacer un comentario acerca del arma que lleva consigo, pues no es original, sino más bien una copia o réplica. Eva le indica que tiene razón, es una copia china. Esto a priori parece irrelevante para la trama, pero resultará un detalle sumamente curioso para el final. Además de lo anterior, Eva le indica a Snake que Sokolov se encuentra a salvo y continúa trabajando para terminar el proyecto Shagohod. Eva le entrega a Snake una bata de científico para que pase desapercibido una vez tenga que entrar en el laboratorio donde allí se encuentra Sokolov. Finalmente, Eva le recomienda a Snake tomar un descanso en lo que ella hace guardia. Snake no se lo toma bien, pues no confía en ella. Sin embargo, no está en condiciones de continuar, así que decide dormir. Mientras tanto, al fondo vemos a Eva usando lo que parece ser una especie de radio, aunque de momento desconocemos sus razones y a quién le está enviando señales. Al amanecer, Snake despierta y se da cuenta que están rodeados por soldados de la unidad de Ocelot. Sin embargo, y como era de esperarse, Snake acaba con todos los soldados, en lo que Eva logra escabullirse a través de un túnel. Es en ese momento cuando Snake se encuentra con Sokolov y este tiene a Eva de rehén. Ocelot le toca el pecho y se da cuenta de que se trata de una mujer con un peculiar olor a perfume, y este dato cobra sentido más adelante. Snake habla con Ocelot y lo provoca diciéndole que él no tiene lo que se requiere para matarlo. Ocelot se enoja, apunta su arma contra Snake y esta se encasquilla. Momento oportuno para que Eva entre en acción.
Finalmente, Eva usa su motocicleta como arma final y derriba a Ocelot de un solo golpe. Ocelot se levanta y le dice a Snake que esto aún no termina, dando a entender que ahora tiene a Snake como su rival. Eva intenta dispararle por la espalda en lo que este trata de huir, sin embargo Snake la detiene, pues Ocelot, pese a ser un miembro de alto rango, aún sigue siendo un joven. Aquí vemos como Snake es un hombre de honor que no mataría a no ser que fuese necesario, y mucho menos por la espalda a un muchacho, incluso tan arrogante como Ocelot. Eva se despide de Snake y se va en su motocicleta, pues recordemos, en teoría es una espía que juega en los dos bandos, y el no estar presente entre las filas del coronel Volgin levantaría muchas sospechas. Snake continúa su camino hasta encontrarse cara a cara con Ocelot por tercera vez. Ocelot realiza nuevamente su maullido como señal de alarma, y en un abrir y cerrar de ojos Snake se encuentra rodeado de enemigos. Sin embargo, Ocelot les ordena a sus soldados que no interfieran, pues planea acabar con Snake por sí solo. Okay. Draw. El combate empieza y Snake rápidamente se da cuenta que Ocelot solo puede disparar 12 veces seguidas. Después de esto queda vulnerable y se ve en la obligación de recargar, momento en el cual Snake aprovecha para atacar y acabar con él. No obstante, y cuando Snake estaba a punto de dar el golpe final, aparecen unas avispas que interrumpen el combate y atacan todo a su paso. Ocelot se libra del combate, y Snake no encuentra otra salida más que arrojarse al vacío. Snake sobrevive a la caída y termina en una especie de complejo de cuevas cuya visibilidad es escasa o prácticamente nula, con lo cual prende una antorcha para buscar una salida, y una vez llega a la salida aparecen las mismas avispas que atacaron al principio, pero esta vez comandadas por un hombre de chaleco amarillo, llamado a sí mismo como The Pain. I am the pain. Let's get started. The Pain ataca a Snake con lo que parece ser una especie de sebo u hormona que atrae a las avispas, con lo cual Snake deduce que debe arrojarse al agua para limpiar su cuerpo en cada ocasión que The Pain le arroja el sebo, y busca el momento preciso para atacar. The pain. The pain. The pain. The pain. Snake derrota a The Pain, con lo cual solo quedan 5 miembros restantes del grupo Las Cobras. Al salir de la cueva, Snake llega a una instalación subterránea y allí se encuentra Sokolov, quien se rehúsa a seguir adelante con el proyecto Shagohod, pero el coronel Volgin aparece y tortura a Tania o Tatiana, aquella mujer que vimos en el helicóptero del principio, la cual en teoría resulta ser la esposa de Sokolov. Justo en ese momento también aparece Ocelot y decide poner a prueba la suerte de Sokolov, pues tiene en su poder 3 armas de fuego, pero solo una de ellas está cargada con una bala. Ocelot dispara 6 veces en conjunto y veremos lo que el destino tiene preparado para él.
Looks like your luck hasn't run out yet. Sin embargo, y por sorpresa, aparece DeVos, tomando la última arma cargada con un disparo en ella. DeVos le indica a Ocelot que no existe tal cosa como la suerte en el campo de batalla, además de evitar la muerte repentina de Sokolov, lo cual habría dado por terminado el proyecto Shagohod, pues sin la ayuda de Sokolov sería inútil seguir adelante. Sokolov ingresa a las instalaciones y el coronel Volgin le pregunta a DeVos si Snake aún sigue con vida o ya se hizo cargo de él, a lo cual DeVos le responde que Snake no solo está vivo, sino que acabó con uno de los integrantes de las Cobras. Volgin se enoja por esta noticia, pero DeVos lo tranquiliza, indicándole que The Fear, otro integrante de las Cobras, se hará cargo de la situación. Dicho lo anterior, Snake ingresa a las instalaciones en busca de Sokolov, pero en lugar de eso se encuentra con un hombre llamado Alexander Leonovich Granin, el cual le indica que Sokolov ya no se encuentra en ese sitio. Y es aquí cuando Granin nos explica que él es un ingeniero especializado en la creación de armamento para la Unión Soviética y en su momento fue altamente condecorado por su servicio. Sin embargo, Granin le comenta a Snake que él ha quedado relegado a un segundo plano gracias a Sokolov. La razón, Granin se encontraba trabajando en un tanque bípedo, es decir, que anda sobre dos patas, mejor conocido como Metal Gear. El problema es que llevar a cabo el desarrollo de dicho artefacto sería prácticamente imposible con la tecnología actual, y dado que se encuentran en plena Guerra Fría, requerían de un dispositivo que pudiese funcionar a corto más no largo plazo. Por esta razón optaron por descartar su proyecto y continuar con el Shagohod de Sokolov. Básicamente, el Metal Gear sería un arma capaz de andar en dos patas, mientras que el Shagohod es un tanque con un poco más de movilidad y capaz de cargar misiles nucleares. Dicho lo anterior, Snake le pregunta a Granin por el paradero de Sokolov y este le explica que The Philosopher's Legacy, o el legado de los filósofos, ahora se encargará de financiar el proyecto de Sokolov en lugar del suyo. Snake, al igual que nosotros, queda completamente perdido sobre este concepto de The Philosopher's Legacy. Así que Granin nos explica que el legado de los filósofos es una fortuna secreta gigantesca creada por la organización conocida como The Philosophers o los filósofos, y el padre del coronel Volgin era el encargado de ocultar ese dinero y mantenerlo fuera del alcance de cualquier gobierno. Cuando el padre de Volgin falleció, el coronel Volgin, su hijo, logró hacerse con esa fortuna y poder así financiar su proyecto de Shagohod. Granin también nos menciona que Sokolov se encuentra trabajando en la fase final del Shagohod, que se llevará a cabo en tan solo un día en la base principal de operaciones de Volgin, ubicada en la fortaleza de Grozny Grad. Además de eso, Granin le indica a Snake cómo ingresar a la fortaleza y le entrega una llave de acceso. La razón por la cual Granin ayuda a Snake es porque tiene resentimiento hacia su patria por haberlo despreciado a él y a su proyecto, además de estar borracho. Snake retoma su camino y al salir de la base es atacado por The Fear. Quien cuenta con la posibilidad de hacerse prácticamente invisible gracias a su camuflaje. Sin embargo, Snake, haciendo uso de sus gafas de visión nocturna, logra ubicarlo y le asesta varios golpes que terminan derribándolo.
Con esto, Snake acaba con el segundo miembro de las cobras, pero aún quedan 4 con vida. Terminado el combate, Snake toma en cuenta las indicaciones de Granin y llega hasta la puerta de acceso que lo llevará hasta la fortaleza de Volgin. Es en ese momento cuando Snake recibe una llamada por parte de Eva, la cual le indica que se encuentra junto con Volgin y Sokolov. Snake le dice a Eva que se dirige hacia ese sitio pues cuenta con la llave de acceso que previamente Granin le facilitó. Sin embargo, Eva le responde que esa llave no tendrá ningún tipo de utilidad en ese sitio, así que Snake deberá reunirse con ella en lo alto de una montaña. Pero justo antes de que Snake continúe con su aventura, Eva le advierte que camino a la montaña lo espera uno de los integrantes de las cobras conocido como The End, un legendario francotirador. Snake entiende el riesgo sin prestarle demasiada atención y continúa con su camino hacia la montaña, cuando en ese momento aparece el tan temido The End. I beg of you, grant me the strength to take this final prey. Do you hear me, Snake? I am the End. I am here to send you to your ultimate fate. You'll make a fine quarry for my final hunt. Al principio parece que se trata de un anciano cualquiera, pero rápidamente nos damos cuenta de que no es un enemigo como los otros, sino que tiene sentidos increíblemente agudos. Así que Snake opta por escabullirse entre la hierba para tenderle una emboscada y acabar con su vida. I've been wandering for more than a century, and now my journey comes to a close. What a splendid way to end it all. I have no regrets. I can return to the form of Allah. Una vez The End yace muerto, solo quedan 3 miembros de las cobras. Dicho lo anterior, Snake no pierde tiempo y continúa su camino rumbo a lo alto de la montaña para encontrarse con Eva. Snake llega a lo alto de la montaña y tras enfrentarse a un par de enemigos, finalmente se encuentra con Eva, quien, como era de esperarse, se está cambiando de ropa de manera deliberadamente sensual, lo cual nos lleva a preguntarnos sobre sus verdaderas intenciones con respecto a Snake. ¿Simplemente le está coqueteando y se siente atraída hacia él de manera genuina, o hace parte de algo más grande y oculto? Al final de la historia veremos el desenlace de esta relación. Eva le entrega a Snake una llave con la cual podrá acceder a la fortaleza de Volgin, donde se encuentra Sokolov y el Shagohod.
Sin embargo, hay otro punto a considerar, pues para ingresar al sitio donde se encuentra el Shagohod, Snake deberá hacerse pasar como un militar de alto rango, por ejemplo, coronel, el mismo rango de Volgin, y para ello deberá robar la identidad de Ivan Rykov, usar una máscara y pasar desapercibido. Dicho el plan, y antes de que Snake pueda salir, Eva le agarra la mano e intenta forzarlo a darle un beso, pero Snake se rehúsa, pues no sabe si puede o no confiar en ella. Así que salen de aquel cuarto, Eva se sube a su motocicleta para volver con Volgin y no levantar sospechas. Por su parte, Snake se limita a observar la fortaleza de Volgin a través de sus binoculares, y allí podemos apreciar cómo el coronel Volgin se encuentra golpeando un barril. Al principio parece que simplemente se encuentra desahogando su ira, pero luego nos enteramos de una trágica realidad. Colonel. Did he talk? Granin se encontraba dentro de ese tanque y Volgin descubre su traición tras revisar en su zapato. Por supuesto, ni siquiera le dio tiempo a confesar nada, dado que lo torturó y mató sin mediar palabra. Mientras esto ocurre, Ocelot llega al lugar y cuestiona los métodos de Volgin, pues, en primer lugar, mató a cientos de miles de personas con una bomba nuclear y ahora mata a uno de sus camaradas sin siquiera darle una oportunidad de defenderse. Es en ese momento cuando llega The Boss junto con Tanya. The Boss le informa a Volgin que tanto The Fear como The End han muerto a manos de Snake, lo cual provoca la ira de Volgin. Así que The Boss le indica a Volgin que esta vez será ella quien se encargue de Snake personalmente, pues sabe que Snake tiene claros sus objetivos: destruir el Shagohod, recuperar a Sokolov, matar a The Boss y uno completamente nuevo: retomar el control de The Philosopher's Legacy. A los tres primeros, Volgin no pone demasiada atención hasta que mencionan el legado de los filósofos, pues recordemos que él se encuentra al mando de ese dinero y perder esto sería perderlo todo. Por último, Ocelot se queda con Tanya y se acerca a ella, pues percibe un olor a perfume, similar al de Eva en aquella ocasión, pero Ocelot se limita a amenazarla y se retira del sitio. De vuelta con Snake, este logra ingresar a una base subterránea que da hacia la fortaleza de Volgin, y allí se encuentra con The Fury. I am the Fury. Un individuo envuelto en un traje diseñado para soportar altas temperaturas, y no solo eso, sino que cuenta con un lanzallamas cuyo suministro de gasolina lleva en la espalda. Así que Snake se pone manos a la obra, y dado que los disparos no le hacen nada a The Fury por la resistencia de su traje, Snake toma la decisión de disparar a uno de los tanques de gasolina que se encuentran distribuidos por todo el complejo, hasta que descubre el punto débil de su traje: el tanque de combustible que lleva en su espalda. Dicho esto, y con unos cuantos disparos, The Fury es historia. Boss, this is the end of the Cobras. You've got to live on. You're the only one left. I see the Earth.
Con la muerte de The Fury, solo quedan dos miembros de las Cobras, The Boss y The Sorrow. Tras la explosión, Snake atraviesa el complejo y sube unas escaleras para finalmente ingresar a la fortaleza de Volgin. Una vez dentro, Snake mata a Ivan Rykov, aquel soldado cuyo rango es similar al del coronel Volgin, se pone una máscara para cubrir su identidad y avanza por el complejo sin levantar sospecha alguna. De camino hacia el laboratorio, Snake se encuentra con Sokolov y vemos algo sorprendente. Sokolov le entrega lo que parece ser una especie de chip a Tanya o Tatiana y esta le pregunta por la ubicación de The Philosopher's Legacy, a lo cual Sokolov niega saber algo al respecto. Sin embargo, Tanya lo amenaza, pero resulta ser solamente un pintalabios. Esto genera varias dudas, pues hasta el momento se nos había indicado que Tanya era la esposa de Sokolov, pero ¿por qué se comporta así? ¿Acaso lo ha traicionado? Snake ingresa al cuarto donde se encuentra Sokolov y este le indica que ha llegado demasiado tarde, pues The Shagohod ya se encuentra terminado y listo para ser usado. En un principio te comenté que el mayor problema del Shagohod era su peso y tamaño, lo cual limitaba bastante su movilidad. Por esta razón, la fase final consistía en dotarlo de la capacidad de moverse más allá de la velocidad de un tanque normal. Y dicho esto, para el terror de todos nosotros, el Shagohod, una vez terminado, puede moverse a la increíble velocidad de más de 300 millas por hora, lo que vendrían siendo unos 482 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea de la velocidad tan abismal que puede alcanzar el Shagohod, un tanque normal usualmente corre de 50 a 70 kilómetros por hora y el coche de uso comercial más rápido hasta la fecha es el Bugatti Chiron Super Sport, que alcanza una velocidad de 490 kilómetros por hora, superando por muy poco a la del Shagohod. Y no solo eso, sino que al ser capaz de alcanzar esta velocidad y por ende lanzar un misil nuclear a esta misma velocidad, dicho misil puede correr una distancia de hasta 9.600 kilómetros. Es decir, si la Unión Soviética decidiera atacar la capital de Estados Unidos, estaría a tan solo unos 7.900 kilómetros, lo cual marcaría el principio del fin para los Estados Unidos de América. Además de esto, Sokolov le indica a Snake que ahora en las instalaciones solo cuentan con un modelo del Shagohod completamente terminado. Sin embargo, Volgin planea producirlo en masa y de ser así, tener un ejército de Shagohods. Llegado a este punto, parece que todo se encuentra perdido. Sin embargo, Sokolov le propone a Snake un plan para deshacerse del Shagohod. Y resulta que si Snake es capaz de destruir los tanques de combustible usados para suministrar gasolina al Shagohod, la explosión tendría la capacidad de destruir todo el hangar, incluido por supuesto el Shagohod. Sokolov le indica a Snake que usando un explosivo llamado C3 podría llevar a cabo este plan, dado que es fácil de transportar y maleable casi como una plastilina. Sin embargo, Tanya o Tatiana, quien Snake conoce por el nombre de Eva, se llevó consigo todo el C3 que se encontraba en aquella instalación. Sí, Tanya o Tatiana es el alter ego que usa Eva para camuflarse junto con Volgin y sus demás hombres. Pero, ¿qué ocurrió con la verdadera esposa e hija de Sokolov? Pues, como te comenté al principio, tanto la esposa e hija de Sokolov se encuentran a salvo en Estados Unidos y bajo el cuidado de la CIA. Entonces, ¿qué papel juega Tanya en todo esto si no es la esposa de Sokolov? La respuesta de esto es que Tatiana o Eva era la mujer de Volgin. Y prueba de esto es que durante su encuentro con Snake en lo alto de la montaña, Snake le pregunta por el origen de sus cicatrices, a lo cual Eva le responde que fue el coronel Volgin quien se las produjo, pues es un hombre con parafilias o fetiches sexuales algo extravagantes. Y de esto deriva otra duda, pues Volgin constantemente amenaza a Sokolov diciéndole que matará a su mujer si no hace lo que le piden, y acto seguido tortura a Tatiana. Esto nos hizo pensar que se refería a Tatiana, pero no.
simplemente lo estaba haciendo como una demostración de lo que le pasaría a su mujer si no cooperaba. Y como vimos en esa misma secuencia, Sokolov no es un hombre muy valiente y le aterra la idea de pensar que algo malo le pueda ocurrir a su mujer, hija o alguien cercano por su culpa. Dicha esta aclaración, continuemos. Pero además de ello, su misión también consiste en recuperar a Sokolov, con lo cual lo invita a salir de aquel sitio junto con él. Sin embargo, Sokolov le dice a Snake que no irá a ningún lado, pues si se queda en Rusia y no estalla la Tercera Guerra Mundial, seguramente terminará en un gulag, campo de concentración ruso. Y si huye del país hacia América junto con Snake, se verá en la obligación de cooperar con el gobierno y continuar con el desarrollo de armas de destrucción masiva. En un principio, Sokolov se vio motivado por la idea de hacer cohetes capaces de superar los confines del cielo. No obstante, y con el paso de los años, tanto cohetes como misiles tenían una ciencia en común, lo cual lo llevó a ser lo que es hoy en día, un científico especializado en armas de destrucción al servicio de los caprichos de un político. Sokolov le pide a Snake un último favor: cuidar de su familia. Es en este momento cuando aparece el coronel Volgin y se acerca a Snake disfrazado de Ivan Rykov. Le pregunta dónde ha estado, pues Volgin lleva bastante tiempo esperándolo en su oficina. Acto seguido, pone su mano en la entrepierna de Snake, con lo cual ya nos deja en claro que tanto Volgin como el verdadero Ivan Rykov tienen una relación pasional en lugar de profesional. Sin embargo, Volgin no es tonto y rápidamente se da cuenta de que Iván no es el mismo de siempre, así que lo amenaza con un arma, pero en lugar de dispararle a Snake, le dispara a Sokolov en ambas piernas. Es en ese momento cuando Snake aprovecha esta oportunidad para derribar a Volgin, pero justo después aparece DeVos a sus espaldas, y pese a que Snake es un soldado con habilidades brillantes, no hay nada que pueda hacer contra DeVos. Fairy disguise. Ahora que Snake yace en el suelo, Volgin se levanta para tratar de dispararle, pero DeVos interviene y derriba a Volgin con una facilidad que resulta insultante. No obstante, y pese a que en un principio DeVos no permitió que el coronel Volgin matara a Snake, ahora no hace nada y le da permiso a Volgin para que torture a Snake hasta casi matarlo. Sin embargo, Snake sigue con vida y pese a que no podemos ver nada, en el fondo logramos escuchar la voz de Sokolov siendo torturado y por desgracia asesinado a manos de Volgin. Pese a que el coronel Volgin acaba de matar a Sokolov, no le es suficiente y continúa torturando a Snake. La tortura continúa hasta que aparece DeVos y le indica a Volgin que torturar a Snake es inútil, pues no dirá una sola palabra. Sin embargo, a Volgin esto le importa poco o nada y continúa golpeando a Snake hasta que se le escapa un detalle de suma importancia. Como te comenté al principio, The Philosopher's Legacy no es otra cosa sino una gran fortuna que al principio se encontraba bajo el cuidado del padre de Volgin y posteriormente Volgin hijo la consiguió. Durante la tortura a Snake, Volgin le confiesa que la tiene escondida en una válvula subterránea de su fortaleza ubicada en Grasny Grad. Este dato será muy importante para más adelante.
Continuemos. Tras golpear a Snake múltiples veces, este termina soltando un localizador con el cual The Major podría saber su ubicación exacta en todo momento. Sin embargo, DeVos asume la responsabilidad y le dice haber sido ella quien le puso ese localizador para tener presente su ubicación, y con ello le sería más fácil ubicarlo y acabar con Snake. El coronel Volgin tiene dudas sobre la lealtad de DeVos, así que la pone a prueba y le exige que le arranque los ojos a Snake. Sin duda, algo macabro. Pero, ¿qué más se podría esperar de este sujeto? Dicho lo anterior, DeVos se aproxima a Snake con un cuchillo en sus manos, y justo cuando está a punto de sacarle un ojo, Tatiana interfiere, con lo cual levanta las sospechas de todo el mundo, en especial las de Ocelot, quien nuevamente siente ese aroma a perfume tan característico de Eva y la acusa de ser la espía. Así que, para retar a la suerte, Ocelot usa el mismo truco que usó con Sokolov: 3 pistolas, una cargada, una sola bala. Y justo cuando parece que está a punto de disparar el arma, Snake interfiere y es él quien recibe la bala en lugar de Eva. DeVos detiene el espectáculo, no sin antes darle una bofetada a este niño malcriado. Sin embargo, y no contenta con el hecho de que ahora Snake quedó ciego de un ojo, DeVos le dispara en la pierna y le deja el arma en su cinturón. Mientras esto ocurre, de manera casi invisible, vemos a un hombre en el fondo señalando un cartel en el cual se encuentra un código: 144.75. Así es, el mismo hombre que vimos en el puente, lo cual será esencial para más adelante. Acto seguido, ingresan 2 soldados a la habitación de Snake y se lo llevan a una celda. Snake despierta y recuerda el código 14475 que le indicó aquel espíritu. Usa esto como frecuencia de radio con los 5 dígitos correspondientes, abre la reja de su celda y escapa del complejo a través de las alcantarillas, siguiendo las indicaciones de Eva. Sin embargo, en ese momento, justo a la salida del túnel, Snake es perseguido por un grupo de perros de búsqueda, pues se han percatado de su escape. Snake corre, pero al llegar al final del túnel hay una cascada en un callejón sin salida a decenas de metros de altura. Entre los hombres aparece Ocelot y, sin mediar más que unas pocas palabras, recarga su arma con tan solo una bala e intenta disparar 2 veces, pero la bala no sale, con lo cual Snake aprovecha la oportunidad para hacer lo que en un principio se negó, pero ahora ya no le queda otra opción: saltar de la cascada hacia el río. Snake se deja llevar por la corriente del río y termina en una especie de manglar. De pronto empieza a llover y del agua emerge un hombre, el mismo hombre que apareció en el puente junto con DeVos y, por ende, el mismo hombre que nos indicó el código de escape de la celda. El sujeto en cuestión se presenta a sí mismo como The Sorrow. Este combate es especialmente complicado por cuanto ningún arma que Snake lleve consigo es capaz de hacerle daño, así que con el paso del tiempo y dadas las pobres condiciones de salud en las cuales se encuentra Snake, este muere. Sin embargo, este no es el fin, pues Snake cuenta con una píldora escondida en uno de sus dientes, la cual le permite volver a la vida. Y es justo en este momento cuando escuchamos una conversación entre DeVos y The Sorrow. En aquella conversación, The Sorrow le insiste a DeVos que acabe con su vida para así
dar por terminada la misión. Dicho y hecho, The Boss dispara y acaba con la vida de The Sorrow. Por supuesto, todo esto narrado entre el plano de la vida y la muerte, como si The Sorrow quisiera contarle a Snake qué fue lo que sucedió con él. Snake despierta y logra nadar hasta la orilla. Es en ese momento cuando recibe una llamada por parte de Major. Snake le pregunta por The Sorrow. Major le confirma a Snake que The Sorrow fue un miembro de las Cobras y participó en experimentos con el fin de explotar sus habilidades como medium, es decir, aquella persona que puede ver el plano astral o el reino de los espíritus. Snake también le pregunta a Major acerca de la relación entre The Sorrow y The Boss. Sin embargo, Major le pide ayuda a otro colaborador llamado Saint, y este nos indica que The Sorrow murió hace 2 años y que fue asesinado por The Boss en el mismo manglar donde Snake terminó tras caer de la cascada. Esta parte resulta curiosa, pues recordemos que las Cobras son el equipo especial coordinado por The Boss. Entonces, ¿por qué The Boss mataría a uno de sus compañeros? Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, The Boss regresó a América y las Cobras se separaron. Años después, The Boss fue enviada a la Unión Soviética para llevar a cabo una misión de origen desconocido, en la cual tenía que acabar con la vida de su compañero, The Sorrow. Eva aparece e interfiere en la conversación. Le indica a Snake que debe dirigirse a un par de metros río arriba hasta llegar a una cascada donde allí podrán encontrarse a salvo. Snake llega a la cascada y justo después aparece Eva en su motocicleta. Ambos comen al calor de una fogata mientras Eva continúa con su habitual coqueteo hacia Snake, solo que en esta ocasión Snake cede un poco y terminan besándose. Tras pasar la noche, Eva le entrega a Snake su equipo junto con los explosivos C3 para detonar los tanques de combustible del Shagohod. También le explica a Snake que debe colarse en la base donde se encuentra el Shagohod y colocar el explosivo C3 en cada uno de los 4 terminales de combustible. Una vez colocado y activado el detonador, Snake tendrá 20 minutos para huir del sitio. Es así como termina la conversación y Snake continúa su camino hasta llegar al hangar donde se encuentra The Shagohod. Coloca los 4 explosivos en cada uno de los generadores de combustible y justo después recibe una llamada por parte de Eva, la cual le indica que ya tiene preparada la ruta de escape junto con unos explosivos colocados estratégicamente bajo el puente para, en caso de ser perseguidos por el enemigo, volarlo en 1000 pedazos. Snake activa el detonador y justo cuando está a punto de salir, se encuentra con el coronel Volgin, Ocelot, Eva, que yace en el suelo, y como plato fuerte, The Boss. Con lo cual, ya sabemos el desenlace de este combate. Volgin nos explica que encontró a Eva buscando entre sus cosas personales, concretamente aquella válvula secreta de la cual él mismo hizo mención mientras torturaba a Snake. Lo que Eva robó fue concretamente The Philosopher's Legacy, o el chip en cuyo interior yacen cientos de cuentas con miles de millones de dólares. Pero aquí nos surge una duda: ¿cómo se fundó o ¿quién lo creó? A mediados de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos más poderosos del mundo, compuestos por Estados Unidos, China y la Unión Soviética, se unieron para crear un nuevo orden mundial. Pero para llevar a cabo esto, necesitaban de la tecnología necesaria para controlar el mundo entero, y para financiar dichos proyectos se requería dinero, mucho dinero. Así que decidieron amasar una enorme fortuna, lo suficiente como para financiar 5 guerras mundiales sin escatimar en gastos. Sin embargo, y tras terminada la Segunda Guerra Mundial, The Philosopher's Legacy se dividió en las 3 grandes naciones anterior mencionadas, y el padre de Volgin fue el encargado de dividirla a su vez en muchos bancos alrededor del mundo, dejando como fuente de rastreo aquel chip o cinta
en cuyo interior yacen todas las transacciones con sus respectivas cuentas bancarias. Es de esta forma que Volgin pudo financiar todo su proyecto, incluido por supuesto de Shagohod. En un principio contaba con la ayuda de Granin, pero dado que su Metal Gear no mostraba resultados, decidieron pasar al siguiente científico, Sokolov, y crear el Shagohod. Es importante recalcar que Volgin no tiene todo el dinero completo de The Philosopher's Legacy, sino tan solo la parte que le corresponde a la Unión Soviética. Al igual que lo anterior, también hemos de aclarar el cómo fue posible que descubrieran la identidad de Eva, pues resulta que Ocelot, como ya sabíamos, tenía fuertes sospechas sobre el olor de Tatiana, pero no por el perfume, sino por el olor a gasolina proveniente de su motocicleta. Habiendo aclarado esto, continuemos con la historia. Volgin le entrega la tarjeta que contiene el legado de los filósofos a DeVos para que cuide de ella, y después de esto, DeVos toma a Eva consigo y le susurra indicándole que lo deje todo en sus manos, con lo cual genera más preguntas que respuestas, pero todo será resuelto a su debido momento. Una vez DeVos se retira del sitio, Volgin se quita su chaqueta militar y se prepara para enfrentarse a Snake cara a cara. Snake se percata rápidamente que en cada ocasión que intenta disparar contra Volgin, este lanza un rayo y le roba su munición, así que deberá esperar el momento oportuno para atacar. Volgin cae al suelo y como un perro cobarde le exige a Ocelot que le dispare a Snake. Sin embargo, incluso un arrogante como Ocelot sabe que no hay honor en atacar a un hombre que no se puede defender, y menos defender a un coronel que resulta ser más débil que él. Suena la alarma indicando que falta poco para que se activen los explosivos colocados por Snake, así que no tiene tiempo que perder y deberá acabar con Volgin de una vez por todas. Snake deja a Volgin en el suelo, casi a punto de morir, y corre hacia la salida del hangar, donde Eva lo espera en su motocicleta para huir del sitio. Snake le pregunta a Eva cómo pudo escapar, así que ella le confiesa que fue DeVos quien la dejó libre, pero no es momento para explicaciones, pues pese a que los explosivos fueron detonados con éxito, aparece lo que todos nos temíamos, The Shagohod, controlado por el coronel Volgin. Snake se sube a la moto junto con Eva y juntos lo guían hasta el puente donde previamente Eva colocó aquellos explosivos. Snake espera y dispara justo cuando el Shagohod se encuentra pasando el puente. Sin embargo, y cuando todos pensábamos que Snake había acabado con el Shagohod, este emerge de entre los escombros del lago, preparado para un segundo asalto. Eva toma el mando de la motocicleta, Snake un lanzacohetes y como cereza sobre el pastel, los dos se besan para dar inicio a esta batalla. Después de un par de ataques, The Shagohod finalmente cede. En ese momento sale Volgin a través de la escotilla y fusiona sus poderes con los cables del Shagohod, listo para un tercer y último asalto.
Ahora sí, y de una vez por todas, Bolgin se encuentra al final de su último aliento, pero no será Snake quien dé el golpe final, sino que morirá por su propia arrogancia. Pese a que Eva y Snake derrotaron al Shagohod junto con Bolgin, no es momento para celebrar, pues rápidamente son perseguidos por los aún existentes seguidores de Bolgin. Eva y Snake conducen hasta un risco donde allí son sorprendidos por un árbol a la mitad del camino. Snake cae, pero se levanta prácticamente ileso. Sin embargo, Eva no corrió con la misma suerte. Eva le suplica a Snake que la deje y que se vaya, pues DeVos lo espera cerca de la costa. Sin embargo, Snake se niega a dejarla allí, pero no por razones sentimentales, sino utilitarias. Resulta que el plan de escape consiste en llegar a la costa, donde allí se encuentra una aeronave, la cual solamente Eva es capaz de pilotar. Esta verdad es tan cruda que resulta graciosa, al menos para Eva. Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wake by myself. Así que Eva, con las pocas fuerzas que le quedan y la ayuda de Snake, logran salir de aquella situación. Sin embargo, Snake aún tiene una misión por cumplir, y dado que DeVos le indicó a Eva las instrucciones a seguir y el lugar de encuentro, Snake no tiene otra opción más que dirigirse a aquel sitio. Al llegar, Snake es recibido por una onda de choque causada por una explosión nuclear, y justo detrás de él aparece DeVos con el mismo lanzamisiles nuclear que Bolgin usó al principio de esta historia. Snake le pregunta a DeVos cuál es la razón detrás de todo esto: la traición, el genocidio, la tortura y, llegado a este punto, el ¿arrepentimiento? DeVos le responde a Snake que antes de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin, el mundo era uno solo. Sin embargo, una vez terminó la guerra, comenzó una lucha insaciable con el fin de hacerse con la fortuna del legado de los filósofos. 3 naciones, 3 grandes ideas, 3 formas distintas de ver el mundo. Era imposible llegar a un acuerdo. Con esto en mente, cualquier persona que en un principio era tu aliado puede convertirse en tu enemigo al capricho de un político. DeVos llegó a la conclusión de que todo esto era estúpido por cuanto antaño, y me refiero a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos eran aliados. Ahora, durante la Guerra Fría, son enemigos. Así que DeVos plantea una solución simple pero difícil de llevar a cabo: reunir las 3 partes que componen The Philosopher's Legacy para tomar control del mundo como lo fue en un principio. Es por esta razón que DeVos robó el chip que contenía la fortuna de Rusia perteneciente al legado de los filósofos, la misma que Bolgin tenía en su posesión. No obstante, DeVos también toma la decisión de contarle a Snake sobre su pasado, y es así como descubrimos que en el año 1951 DeVos participó en pruebas con armas nucleares en la década del 60 durante la carrera espacial. El gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de enviar seres humanos al espacio. Sin embargo, para ese entonces no contaban con la tecnología necesaria para bloquear los rayos cósmicos provenientes del espacio, y cualquier persona expuesta a los mismos sufriría graves daños por la exposición a la radiación. Cualquier persona excepto DeVos, dadas las altas dosis de radiación que recibió
recibió durante aquellos experimentos nucleares, era el candidato perfecto para ser enviado al espacio y regresar con vida. Cuando DeVos se subió al cohete, entró en órbita y pudo deslumbrar la belleza de esta esfera azul. Una idea penetró en su cabeza y entendió que esto de la carrera espacial no era otra cosa sino un capricho político que constantemente dividía a las naciones de Oriente y Occidente, comunismo y capitalismo. Justamente el sueño de DeVos era ver un mundo unido sin estas barreras invisibles de por medio. Con el paso de los años y los distintos conflictos políticos en los cuales se vio envuelta, DeVos, siendo un soldado americano y patriota por excelencia, se vio en la obligación de enfrentarse a uno de sus amigos más íntimos, The Zorro, al cual le dio muerte en combate. Aunque se desconocen los motivos específicos los cuales llevaron a DeVos a tomar esta decisión, se puede intuir que estaría relacionado con el hecho de que The Zorro era un soldado de la Unión Soviética y DeVos, por su parte, un soldado americano. En algún punto ocurrió un conflicto de intereses. Sin embargo, la historia va aún más allá, puesto que el padre de DeVos fue integrante de los filósofos, algo así como uno de sus fundadores, y este le confesó a su hija que en un principio este grupo se creó con el fin de mantener el equilibrio mundial y evitar grandes guerras. No obstante, y con el paso de los años, los miembros comenzaron a usar el poder y el dinero para su propio beneficio. Fue entonces cuando el padre de DeVos se opuso y delató dichos actos de corrupción en frente de todos los miembros, razón por la cual tomaron la decisión de asesinarlo. Años pasaron y en junio de 1944, las Cobras, encabezadas por DeVos, se encontraban en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial realizando operativos para acabar con el enemigo. Nada fuera de lo usual para un grupo de soldados de élite como lo eran las Cobras. Sin embargo, el punto importante aquí es que para ese momento DeVos se encontraba embarazada. ¿Y embarazada de quién?, te estarás preguntando. Pues de nadie más, sino del mismo The Zorro. DeVos dio a luz a su hijo en el auge de la guerra, en pleno campo de batalla, y del fruto de este amor nació un niño, un varón que, para desgracia de sus padres, fue arrebatado de las manos de DeVos tan pronto dio a luz, y de este niño nunca se supo más. Algunas teorías apuntan a que el hijo de DeVos es Ocelot, dado sus rasgos faciales, nacido durante la Segunda Guerra Mundial, y ni una sola pista sobre sus padres biológicos, aunque por supuesto esto es solo una teoría. Y después de todo esto, henos aquí, Snake enfrentándose a su maestro, una mujer con habilidades impresionantes que en un principio veíamos como una traidora, mas sin embargo solo ha sido una víctima más de aquellos que juegan a ser los dueños del mundo tras las sombras. DeVos llama por radio para dar la orden de iniciar una operación cuyo origen desconocemos y le indica a Snake que ya no le queda nada más por enseñarle o nada más que él pueda tomar de ella, nada salvo su propia vida, pues así como con The Zorro, uno debe morir y el otro debe vivir. Aquel que gane el combate será nombrado como DeVos. He ahí la razón por la cual en posteriores entregas se le conocerá a Snake como Big Boss. Dicho lo anterior, DeVos le indica a Snake que tiene 10 minutos para derrotarla, o de lo contrario, un grupo de cazas va a sobrevolar el área y volará ese sitio en 1000 pedazos. Así que Snake no tiene otra alternativa más que cumplir con el objetivo de su misión, derrotar a DeVos. El combate empieza y, como era de esperarse, DeVos es bastante hábil, al punto de que puede esquivar las balas y los ataques de Snake con una facilidad que parece insultante, con lo cual Snake deberá valerse de su entorno, esquivar sus ataques cuerpo a cuerpo, guardar distancia y atacarla con todo lo que tiene. DeVos, el soldado más grande que el mundo haya conocido, ahora yace en el suelo derrotada a manos de su pupilo.
Por último, le entrega el chip que contiene el legado de los filósofos de la Unión Soviética. Snake lo toma y, a petición de su maestro, toma el arma que ésta llevaba consigo y acaba con su vida. There's only room for one boss and one snake. Snake se sube al avión junto con Eva, quien es el piloto, y en ese momento aparece Ocelot disparándole a uno de los motores de la aeronave. Se acerca a la escotilla del avión y se arroja hacia ella para tener su último combate con Snake. Ocelot termina en el suelo, sin embargo, aún tiene un as bajo la manga, saca su revólver y justo antes de disparar, Eva le lanza su arma a Snake y... En ese momento, Ocelot propone un último round, haciendo uso de una bala que llevaba en su cuello, la misma bala que se quedó encasquillada en su primer encuentro con Snake. Este accede y le pregunta por su verdadero nombre, a lo cual Snake responde que su verdadero nombre es John, y a su vez, Ocelot nos revela su verdadero nombre, el cual es Adamska. Dicho lo anterior, tanto John como Adamska toman cada uno un arma y acto seguido, así es, era una bala de salva sin efecto alguno. Ocelot se despide y se arroja al lago bajo la promesa de que algún día se volverán a encontrar. Finalmente, Eva y Snake yacen a salvo en una casa, y aquello que inició con una conversación termina en un desenlace amoroso que se llevaba retrasando durante toda la historia. Snake despierta y se sorprende, pues no encuentra a Eva por ningún lado. Es en ese momento cuando se encuentra sobre la mesa una grabación dejada por Eva, en la cual nos devela secretos insospechados y da respuestas a muchas de las preguntas que se han quedado sueltas. Resulta que todo este tiempo Eva fue una espía, algo que no nos es extraño. Sin embargo, no se trata de una espía perteneciente a Estados Unidos o incluso Rusia, sino una espía de la República Democrática de China. Una mujer entrenada para infiltrarse en la CIA y posteriormente en el servicio secreto ruso. He ahí la razón por la cual durante su primer encuentro con Snake le regala una pistola fabricada en China, siendo esta una réplica de la original. Aquella radio que vimos en esta escena era la forma con la cual Eva mantenía informado al gobierno chino sobre todos sus movimientos, y sin embargo no fue descubierta sino hasta el final, cuando Volgin lo destruyó. Eva también le confiesa a Snake de manera descarada que todo fue una mentira y un engaño para tomar posesión de The Philosopher's Legacy, la parte de Rusia concretamente, puesto que recordemos, The Philosopher's Legacy se divide entre Rusia, Estados Unidos y China. China aún conserva su parte al igual que Estados Unidos, y sin embargo, a partir de ahora, el gobierno chino, con ayuda de Eva, tomará posesión de la parte que tenía Rusia a su cargo. No obstante, aquí surge otra duda. ¿Cómo logró infiltrarse Eva o establecer comunicación con el gobierno americano sin levantar sospechas? Recordemos que,
durante su primer encuentro con Snake, Major nos informa de 2 espías rusos que desertaron y ahora apoyan a los americanos. Eva nos explica que inicialmente eran 2 hombres y el verdadero Adam nunca llegó a ese sitio. Pero entonces, ¿qué ocurrió con él? Más adelante te lo explicaré. Eva se hizo pasar por este otro agente y como ayudó a Snake a eliminar a los soldados, Snake se fió de ella, además de sacar provecho de otros trucos para ganar su confianza. Aparte de haber robado el legado de los filósofos, Eva también conservó los planos del Shagohod, incluyendo el funcionamiento y creación de armamento nuclear, pues en ese entonces los únicos que tenían en su posesión armas nucleares eran Estados Unidos y Rusia, dejando a China muy por detrás. Sin embargo, y con esta nueva información, a partir de ahora China será capaz de crear sus propias armas nucleares. Y pese a todo lo anterior comentado, el cómo Eva se burló de todos para conseguir su cometido, al único soldado que no fue capaz de burlar fue a DeVos. Resulta que Eva, al igual que DeVos, fue entrenada por los filósofos en una de sus tantas academias. En esa academia, DeVos era instructora gracias a sus brillantes habilidades, mientras que Eva era solo una estudiante. Aún así, DeVos la reconoció rápidamente y es por esa razón que le salvó la vida y le habló a ella directamente. Pero ¿qué le dijo DeVos exactamente? La misión de Eva consistía en infiltrarse y recuperar el legado de los filósofos. Aquella información sobre el armamento nuclear fue solo cuestión de suerte. Una vez completada la misión, también debía deshacerse de todo aquel que supiese la verdad, es decir, Snake. Sin embargo, no lo hizo, y es porque DeVos le encomendó la misión de contarle a Snake toda la verdad, una verdad que él, y solo él, merecía saber. Aquí viene la revelación más grande de todo el juego. DeVos nunca traicionó a los Estados Unidos. Sí, así es. Todo este tiempo, DeVos siguió órdenes por parte del gobierno americano de Estados Unidos y su misión consistía en infiltrarse en las filas del coronel Volgin y fingir su traición a los americanos para de este modo recuperar The Philosopher's Legacy. Hasta aquí, el plan se llevó a cabo a la perfección. El problema era que, como muestra de su traición a la nación, DeVos le dio a Volgin el prototipo de lanzamisiles nuclear, sin pensar que este desquiciado lo usaría contra su propio pueblo con tal de desatar una guerra nuclear. En ese momento Rusia entró en alarma total, pero tras hablar con los americanos, estos le contaron la historia que ya sabemos. DeVos nos traicionó y está cooperando con el coronel Volgin para derrocar a su gobierno e iniciar una guerra nuclear. La Unión Soviética, como era de esperarse, exigió pruebas sobre estas declaraciones, y es ahí cuando el gobierno de los Estados Unidos le ordenó a DeVos continuar con su misión, recuperar la fortuna de The Philosopher's Legacy y morir por su patria, mas no como una heroína, sino como una traidora. El plan se llevó a cabo a la perfección, el coronel Volgin fue asesinado, el Shagohod destruido y DeVos trajo consigo The Philosopher's Legacy. Dicho lo anterior, solo quedaba una cosa por hacer: acabar con su propia vida. Para esto, al gobierno de los Estados Unidos no se le ocurrió mejor cosa que encargar dicha misión a su pupilo por excelencia, Snake, quien por desgracia demostró ser más hábil que su maestro y acabó con su vida bajo una cortina de mentiras. Tras la confesión de Eva, Snake comprende que mató a su mentor sin que ésta recibiera ningún tipo de reconocimiento, sino todo lo contrario, ser recordada como una traidora. Y por último, pero no menos importante, experimentar por cuenta propia cómo los gobiernos del mundo usan a sus soldados como herramientas que luchan y mueren por decisiones políticas que nunca coinciden unas con otras. Ahora entendemos todas aquellas palabras que DeVos le dijo a Snake, todas aquellas ocasiones en las cuales se enfrentó a él y lo humilló al punto de casi matarlo, todo ello con el fin de prepararlo para su encuentro final. DeVos nunca fue un villano, sino un patriota por excelencia, que estuvo dispuesta a dar la vida por su nación. Y ya para finalizar, en los postcréditos nos espera otra revelación, no tan grande como la de DeVos,
pero igual de interesante. Aparece Ocelot hablando por teléfono y nos confiesa que él era Adam. He ahí la extraña similitud con su nombre, Adamska. Adam en realidad trabajaba para la CIA, pero fingió ser un oficial soviético y logró recuperar The Philosopher's Legacy. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿No se supone que Eva se lo robó a Snake? Pues resulta que esa cinta o chip que contenía dichas transacciones era falsa y Ocelot o Adam conservó la verdadera. Además de esto, y como un pequeño resumen para futuras entregas, hemos de entender lo siguiente. The Boss nunca fue una traidora, sino una patriota por excelencia. Snake, cuyo verdadero nombre es John, obtiene el título de Big Boss tras acabar con la vida de The Boss. Eva desapareció y lo único que trajo consigo fue el material necesario para que China construyera su propia bomba nuclear, puesto que la parte de The Philosopher's Legacy que se robó era falsa. Y por último, Ocelot, cuyo verdadero nombre era Adam o Adamska, logró burlar a todos para hacerse con The Philosopher's Legacy. Es así como termina esta historia, la historia de Snake Eater.